Hola amigos Yitín, esta semana estudiamos la lección Una casa para Dios. El versículo bíblico lo encontramos en 2 Crónicas 5:13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Dios. El texto de esta semana es uno de los más poderosos de la Biblia. Nos dice que la gloria de Dios llenó el templo de manera tal que los sacerdotes no pudieron entrar en él. A lo largo de la Biblia se describen diversas ceremonias religiosas santas y enaltecidas. Sin embargo, ninguna de ellas Dios hizo que su gloria fuera visible. El lechón de esta semana nos habla de la obra más grande que realizó Salomón al comienzo de su reinado, la construcción y la dedicación de un lugar estable donde Dios pudiera habitar en medio de su pueblo. Salomón no escatimó recursos para la construcción del templo, reclutó toda la mano de obra necesaria y contrató artesanos competentes a fin de que hiciera un trabajo especial para el templo. El deseo de Salomón de construir una casa para Dios era sincero y debería ser el mismo deseo que nos impulse a construir un lugar para que Dios habite en nuestra vida. El empeño que debemos poner para desarrollar un carácter cristiano debería ser semejante al que Salomón puso en la construcción del templo. Salomón comprendió la pureza de la sagrada ley de Dios, que había sido guardada en el arca de la ley. La transcripción del carácter de Dios fue el centro de la ceremonia de dedicación. David tenía un deseo en su corazón, construir un lugar para que Dios habitara, pero a pesar de su sinceridad y buena voluntad, Dios le dijo por intermedio del profeta Natán que no sería David sino su sucesor quien emprendería esta tarea. David fue humilde y le transmitió todas estas informaciones necesarias a su hijo Salomón. El estudio de esta semana lo encontramos en 2 Crónicas 5, 2 al 14. Allí se menciona que cuando se complete el trabajo y construcción del templo, todos los líderes, sacerdotes, jefes de familia y ancianos llevan el arca del pacto con alabanzas y sacrificios y la colocan en el lugar santísimo mientras adoran y alaban a Dios cantando, Él es bueno y su misericordia dura para siempre. La presencia de Dios llena el templo y los sacerdotes no pueden realizar sus servicios. Quiero detenerme en el versículo, en la última parte del versículo 13 de 2 Crónicas 5, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Salomón reconoce la bondad de Dios, que es la esencia del carácter de Dios. Salomón reconoce que la misericordia divina es infinita. Sin duda aprendió de eso de David, su padre. Hoy en el estudio de tu lección, mira al cielo y repite, el Señor es bueno, su misericordia dura para siempre. Estudiamos también esta semana el capítulo 2 del libro Los Ungidos, titulado El templo magnífico de Salomón. Allí se escriben detalles del templo que por fin Salomón había terminado, y con el fin de que el palacio que coronaba las alturas del monte Moriah fuese en verdad, como tanto lo había deseado David, una morada no destinada para el hombre, sino para Dios, el Señor. Quedaba por realizar la solemne ceremonia para dedicarlo. Salomón escogió la fiesta de las cabañas para la dedicación. Las huestes de Israel, con representantes ricamente ataviados de muchas naciones extranjeras, se congregaron en los atrios del templo. La escena era de esplendor inusual. Los cantores ataviados de lino blanco y equipados con címbalos y arpas se hallaban en el extremo situado al este del altar, con 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, una nube cubrió el templo del Señor, y por causa de la nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Luego Salomón se arrodilló sobre la plataforma, alzó las manos hacia el cielo y oró. En el segundo capítulo del libro Los Ungidos encuentras toda la oración que hizo Salomón en esta ocasión. Estúdialo con detención y estudia esta oración. Cuando Salomón terminó su oración, descendió fuego del cielo y consumió los holocaustos y los sacrificios. Así fue como el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios durante 7 días. La multitud celebraron con alegría el festín. La adoración a Dios requiere nuestra total dedicación para honrar a Dios, como Él se lo merece. Es necesaria una preparación de corazón que muchos son negligentes en obtener. Habría sido muy fácil que Salomón se desanimara durante el proceso de la construcción, y a veces nos olvidamos que Salomón construyó el templo del Señor aún antes de construir un palacio para sí mismo. Él podría fácilmente haber decidido utilizar materiales de segunda selección cuando los mejores eran difíciles de encontrar. Tuvo problemas para transportar las piedras durante el proceso de construcción. Tal vez una persona menos perseverante habría existido al sentir toda aquella presión. No obstante, Salomón se siente motivado por una visión que le había sido dada por Dios.
y también se sintió motivado a colocar la adoración a Dios en el centro de la vida de la nación. Salomón tenía un profundo deseo de agradar al Señor. Aunque se haya alejado de él más adelante en su vida, el deseo de agradar a Dios que tuvo en el principio es un llamado de atención para nosotros a fin de brindarle a Dios lo mejor. Amigo y amiga Yitín, nunca perdamos el sentido de la reverencia a Dios, rindamos el respeto y la adoración que solo Él se merece, y que así como Salomón, nosotros sintamos el profundo deseo de agradar a Dios. Bendecida semana.